Hola, yo soy Daniel, así que yo soy el loquito principal detrás de Sudo. Gracias por venir, así que es nuestro primer evento presencial del semestre. Esperamos que el semestre todavía no se los esté cargando, a pesar de solo llevar una semana. Y todo eso. Primera vez que vienen con nosotros, ya nos conocían, ya nos ubicaban, entonces díganos. Así que también nos gusta escucharles para pues, cualquier cosa, cualquier cambio que tengamos que hacer y así. ¿Va? No, así que ya repiten, ya nos ubicaban. Bueno, va. Entonces va a tocar explicarles rápido la letanía de Sudo, ¿va? Bueno, nosotros somos igual de aquí de la facultad, somos ciencias de la computación principalmente. Llevamos ya 1 año y medio con todo esto y pues obviamente pues toca seguirlo, ¿no? ¿Por qué Sudo? Pues todos son de ciencias de la computación, son de otra carrera. ¿Todos de computación? Bueno, o sea, ya sé que tú sí, pero... Qué cool. ¿De aquí o de Acatlán? Ok. ¿Matemáticas aplicadas a computación? Sí, es mate aplicada nomás. Bueno. Esa no había en mi época. Bueno, los que son de ciencias de la computación, pues supongo que ya saben qué significa sudo, ¿no? Como comando, lo que hace. Entonces, justamente para ti, perdón, que pues eres de otra carrera, en cosas en sistemas Unix, en sistemas Linux, el comando sudo es, lo digo obviamente a muy pocas palabras, es como para dar permisos de administrador de manera temporal. Es en cierta forma un acrónimo que significa super user do, es como superusuario. Entonces, nuestra meta justamente es, como somos estudiantes, pues no podemos dar certificados, no podemos dar certificaciones que más quisiéramos, ¿no? Ni siquiera somos profesores, ¿no? Pero pues creemos que sabemos varias cosas, no solo nosotros, nuestros invitados, la comunidad en sí. Entonces, si no podemos crear expertos, pues bien podemos crear superusuarios y por eso escogimos ese nombre. ¿Va? Pero ya creo que fue mucho de nosotros. Toca presentar ahora sí ya a nuestro speaker, a David Sol. Broma, no tan broma, decimos que David es el padrino de Sudo porque pues, fue de las primeras personas que nos dijo aviéntense y yo aquí los voy revisando, tal cual. Ya tocará contarles esa historia al final, pero pues a fin de cuentas pues el podio es de David. Entonces, pues, sin más que añadir por el momento, les dejamos con David y pues cualquier cosa, pues aquí estamos para servirles, ¿les parece? Hola, pues muchas gracias por invitarme. Tengo que decirles que para mí es algo muy bonito porque el milenio pasado yo vivía aquí cruzando la calle en ingeniería. Al día de hoy mi hija está estudiando con ustedes en biología, me traicionó. Ya sé lo que sintió mi papá cuando le dije no voy a ser abogado. Entonces ahí se la han de cruzar. Bueno, hay una mesa donde están jugando juegos de mesa todo el día. ¿La han visto? Ahí está ella. Ahí se la pasa. Y bueno, pues le agradezco mucho a la gente de Sudo que me permite venir acá. Para mí es muy bonito regresar a la universidad para dar estas charlas. Sobre de mí, pues trabajo en computación, estudié computación. Cuando termino de trabajar, pues prendo mi computadora y me pongo a hacer cosas de computación. Soy un niño muy aburrido, la verdad es que solo hago esto. Participo en varias comunidades, me gusta hacer esto. Hay quien hace bicicleta de montaña, hay quien se avienta de aviones. A mí lo que me gusta es dar charlas. Entonces, actualmente participo con el grupo de AWS Ciudad de México, que se llama Ajolotes en la Nube. Soy Community Builder de AWS, es un programa para apoyar gente que da charlas. Soy organizador del grupo de Python Ciudad de México, están invitados. Soy voluntario ahí en 2, 3 comunidades más. Y soy pues muy fan aquí de la gente de Sudo, creo que es muy valioso lo que hacen. Los invito a que hagan esto de comunidades, es algo bonito, tiene un valor muy importante. Y si quieren saber acerca de mí, esa es mi película favorita, Flash Gordon, 1980, una preciosidad, me voló la cabeza de niño. Mi libro favorito, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, si no lo han leído, háganse un favor. Es una maravilla, es de los libros más graciosos que hay en la Tierra.
Mi cómic favorito, Planetary, Warren Ellis, John Cassaday, Laura Dupuy. Tristemente, John Cassaday se murió hace un año, año y medio. Yo leía cómics de niño, luego los dejé de leer porque empezaron con esa jalada de los multiversos. Lo mismo que está pasando ahorita en el cine, a mí me pasó hace 20, 30 años. Dije, ya no me gusta, y ese cómic me regresó a los cómics. Es un cómic maravilloso, tiene inicio, tiene final, no es que dure para siempre y estén rebuscándole, no. Es una historia contenida preciosa. Y mi serie de tele favorita, mi sueño dorado, Star Trek, que está cumpliendo 60 años. Si no lo han visto, véanlo, tiene valor. De hecho, voy a dar una charla acerca de eso en abril, creo. Pues con eso saben qué me gusta, quién soy, más o menos. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Bases de datos. Sí, siempre decimos que lo bonito es programación funcional y hacer los sistemas stateless. Está bien, tiene valor, es buena idea cuando diseñan un sistema, pero al final del día, el universo tiene estado. El universo tiene una realidad, es una realidad persistente. Cuando nosotros hacemos un sistema, su sistema, a menos que estén haciendo algo muy raro, tiene que guardar ese estado, tiene que saber dónde está. Y la forma en que lo hacemos es a través de bases de datos. Es donde persistimos esa información. Y cuando trabajaba y daba clases de bases de datos, a todo esto ahora me dedico a nube, pero antes comía gracias a las bases de datos. Les decía todo el truco de la base de datos. Si ustedes quieren diseñar una base de datos, lo que tienen que hacer es que tienen que modelar la realidad. Lo que existe, tienen que modelarlo aquí. Esa es la historia. Y no me vengan con eso de que tengo otros datos y que la realidad depende. No, no, no. Hay una realidad objetiva, le cueste a quien le cueste. Y cuando diseñamos un sistema, esa realidad objetiva se tiene que reflejar en la base de datos. Es vital para nuestros sistemas y más de un sistema vive y muere por su base de datos. Bueno, empecemos al inicio. Allá por el Neolítico usábamos mainframes. Los mainframes eran computadoras enormes, eran del tamaño de un cuarto. Ustedes dirán, sí, eso fue hace mucho tiempo. Pues adivinen que durante 6 meses alcancé a trabajar con mainframes aquí en la UNAM. Entré en un programa de becas en cómputo académico, donde nosotros imprimíamos las tiras de materias, imprimíamos los tutoriales académicos. Antes que hubiera internet, te lo daban en papel todo. Y me enseñaron a usar estos equipos. Un amigo mío, me acuerdo, y no se me ha olvidado, y esto fue hace milenio pasado, me decía, es que si me despierto en el site, si me quedo dormido y me despierto, voy a pensar que estoy en una lavandería. Porque los equipos eran grandes, blancos y hacían ruidos. Muy bien, ¿cómo le hacíamos con los mainframes? Cuando usábamos mainframes, la forma de almacenar los datos eran en lo que ahorita llamaríamos archivos planos. Eran archivos de texto. Y en ese archivo de texto estaban escritos todos los datos. Y usábamos lenguajes, por ejemplo, COBOL, para ir leyendo esos archivos de forma secuencial y los íbamos procesando. Bien al estilo von Neumann. ¿Cómo es el estilo von Neumann? ¿Quién de ustedes ya leyó Alicia en el País de las Maravillas? Son de cómputo, lo deben de leer. Alicia en el País de las Maravillas, estoy hablando del libro, lo escribió un matemático aficionado. Y mucho de lo que uno ve en Alicia en el País de las Maravillas que dice, pues suena muy loco, como que estaba drogado este chavo, no sé qué está diciendo. Realmente lo que está haciendo es analizar postulados lógicos. Cuando decimos si P, entonces Q, pero él le puso frases a la P y a la Q.
Y es una historia muy loca, pero obedece a reglas lógicas. Entonces hay un pedacito hacia el final donde van a juzgar a Alicia y le dicen, es que hay un poema, lee el poema al príncipe. Y el príncipe dice, ¿y cómo leo un poema? Y dicen, empiezas al inicio, sigues hasta el final y te detienes. Que uno dice, ¿de qué habla este señor? Como que el poema, y que, está definiendo cómo funciona un algoritmo. Los algoritmos son, empiezas al inicio, continúas los pasos hasta el final y te detienes. Así le hacíamos en esa época. Agarrábamos los archivos de texto, los empezamos a leer al inicio, suma, con resta, borra, haz, y llegábamos al final y parábamos. Procesos en lote, así se llaman. Usábamos lenguajes como COBOL, ahí está un pedacito de COBOL. Oye, ¿era prehistórico? Sí, pero para ese tipo de procesos COBOL funcionaba precioso, muy bonito. Oye, ¿por qué los datos secuenciales? Porque era muy caro tener esos datos. Usábamos cintas magnéticas. De hecho, llegamos a usar papel. Había datos que se guardaban en cintas de papel perforado o en tarjetas perforadas. Era difícil guardar la información. Y era difícil tratar de accesarla en forma aleatoria. Realmente la cinta la empezabas a leer aquí, ibas leyendo. Adelantar y retrasar la cinta tomaba mucho tiempo. Pues te convenía decir, le doy una pasada a la cinta y termino. Y pues se pueden dar la idea al costo. Una cinta, por ejemplo, guardaba de 20 a 200 megabytes, dependiendo de la cinta. Y era mucho, ¿eh? Mi hermano alguna vez me dijo, es que nadie me va a creer que mi primera computadora tenía 64K de memoria, menos el sistema operativo. Si ahora ni yo me lo creo. O sea, sí era carísimo almacenar datos. Era difícil accesarlos. Pero llegaron los discos duros. Que los discos duros eran unas cosotas así. Pero ya eran discos duros, ya te permitían accesar los datos, se llamaban de forma aleatoria, a mí me gustaba decir arbitraria, no es que lo fuera al azar, no, más bien podía brincar a cualquier lado del disco, muy fácil, no como una cinta. Y entonces inventamos las bases de datos relacionales. Y aquí viene el primer problema. Siempre dicen que los viejitos somos enojones, ¿no? Estamos, pues yo soy enojón. No son bases de datos relacionales, eso es una ridiculez. Todas las bases de datos, incluso los archivos de texto planos, tienen relaciones. Una base de datos, si no tiene relaciones, si son datos desconexos, no sirve para nada. Por definición, la base de datos es relacional. Entonces, esto no es una base de datos relacional. A mí me gusta decir que eso es una base de datos tabular. Son tablas. En el fondo, es como si tuviéramos un montón de Exceles. Son tablas donde tenemos columnas, tenemos rengloncitos y estamos guardando los datos ahí. Esas son las que generalmente usamos. SQL Server de Microsoft, Oracle, Postgres, MySQL, MariaDB, todas esas son bases de datos tabulares. ¿Por qué? Porque tenemos tablas donde tenemos columnas, tenemos renglones y tenemos cuadritos y guardamos los datos en los cuadritos. La otra cosa importante de estas bases de datos, ya me estoy adelantando, es que tenemos varias tablas diferentes y guardamos datos en diferentes tablas y agregamos un campito que hace referencia a la otra tabla para poder relacionar las tablas entre sí. ¿Por qué hicimos eso? ¿Por qué guardar así los datos? Porque hubo allá en los 70s un señor llamado Edgar F. Cott
que hizo reglas para poderlas guardar los datos de forma muy eficiente. Lo que él dijo es, si yo estoy guardando el mismo dato en varios renglones, estoy ocupando más espacio de lo que necesito. Podría tomar ese campo, ponerlo en otra tabla, escribirlo una vez y solo poner un numerito que haga la relación. O sea, en vez de escribir esto 1000 veces, escribo un numerito chiquito 1000 veces y aquí una vez el dato grande. Eso me guarda información, eso me ahorra información. Y eso significa tiempo de lectura, porque el disco duro era lento. Un disco duro, leer del disco duro, es 1000 veces más lento que un proceso de un CPU. Si ustedes son el CPU, decir, oye, ve a leer algo del disco duro es, regreso mañana. O sea, va a tardar siglos en traerlo. Si minimizan el tiempo de lectura del disco, la base de datos es mucho más rápida. Segunda cosa, era caro el disco duro. Si minimizan el almacenamiento, se ahorran muchísimo dinero. Las bases de datos relacionales, tabulares, están diseñadas para economizar almacenamiento, para ocupar el menos espacio posible. Ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque es lento y porque es caro. Y me dicen, oye David, pero ahora en el siglo XXI tenemos discos duros de estado sólido, que son prácticamente memorias RAM. Son muy rápidas y son muy baratas, bueno, excepto que ahora subieron de precio, pero pues son mucho más baratas que antes. Sí, resulta que eso ya no es tan cierto. Eso que era muy cierto en los 70s con COD, ya no aplica del todo. Ya no es un factor tan crítico. ¿Por qué? Porque ahora, me voy a adelantar un poquito, porque ahora tenemos otro tipo de problemas. Y para hablar de esos problemas vamos a hablar del teorema CAP. El teorema CAP es como una definición cuando tenemos un sistema complejo. ¿De acuerdo? Esto no aplica si hiciera un programita chiquito. Esto es cuando tienen un sistema grande. Cuando tienen un sistema grande, tienen que escoger entre tres cosas. Una cosa es la consistencia. De la base de datos, siempre obtienen el mismo de 1000 pesos. También, si alguien pregunta por allá, también le dicen pesos. Eso es consistencia. Y me dicen, pues suena razonable, ¿no? Necesito tener consistencia. Sí, muy razonable que tengan consistencia. Otra es disponibilidad. Y eso es que la base de datos les conteste. Que yo le diga a la base de datos cuánto dinero tengo y la base de datos, si yo le pregunto y la base de datos no me contesta, entonces tengo un problema. ¿Están de acuerdo conmigo? También es buena idea que haya disponibilidad. También queremos que la base de datos esté disponible. Y por último, tenemos particionamiento. Acá lo que estamos hablando es, necesito varias copias de los datos. ¿Qué pasa si solo tengo una base de datos? Solo tengo el dato escrito en un disco duro. Si ese disco duro, por cualquier razón, pierdo los datos ahí, le cae un rayo cósmico, se quema, se lo roban, lo borran por error. Si pierdo esos datos, tengo un problema grave. Entonces, quiero tener varias copias. Hoy podemos tener 2 copias. Ok, hay un problema ahí. ¿Qué pasa si las 2 copias no son iguales? No sé cuál es la correcta. Entonces necesito 3 copias. Si 2 están de acuerdo y una en desacuerdo, las 2 de acuerdo son las que mandan. Necesito tener 3 copias. Debo poder particionar los datos, tenerlos en varios lugares.
Oh, pues suena muy bien, suena algo que deberíamos de hacer. Necesitamos tener los datos en varios lados. El teorema CAP lo que les dice es que pueden tener dos de las tres, pero no las tres. No pueden tener las tres cosas al mismo tiempo. Y aquí en realidad podríamos pasar 2 horas hablando nada más de eso, pero créanme, no se puede. Tienen que escoger dos. Resulta que las bases de datos tabulares escogieron consistencia y disponibilidad, pero no se pueden particionar. No puedo tener varias copias del mismo dato. Las bases de datos que malamente les llaman no SQL, escogieron otras opciones. Y uno dice, pero ¿cómo que qué otra opción hay? Ah, pues la otra opción es consistencia eventual. Y cuando yo empecé con nube, yo llego a estas bases de datos por nube, cuando empecé a aprender nube, porque nos empiezan a decir, la nube es maravillosa y tiene muchas cosas. Y entre esas cosas, tiene bases de datos no SQL. Y hagan de cuenta que me abofetearon. ¿Cómo? ¿De qué chingados están hablando? Llevo 20 años usando bases de datos SQL y hacemos con esas bases de datos lo que queramos, que son las bases de datos tabulares. Yo las hago bailar y cantar y puedo hacer lo que quiera con una base de datos tabular. ¿Para qué quiero una base de datos que no es tabular? Es una ridiculez. Y me dicen, es que tienen consistencia eventual. Otro que, ¿de qué están hablando? O sea, consistencia eventual me suena a que mi novio o mi esposa me dijera, voy a ser fiel eventualmente. ¿Perdón? Se suena feo, ¿no? Lo que están diciendo es que en las bases de datos tabulares queremos garantizar consistencia estricta. Siempre me contestan lo mismo. En una base de datos con consistencia eventual, puede ser que la base de datos te conteste otra cosa, te conteste un estado anterior, pero te contesta. ¿Cuál es la gran diferencia? En una base de datos tabular, si es incapaz de decir tu saldo del banco, te dice no lo puedo decir. Como no sé qué está pasando del otro lado, no puedo garantizar que alguien sacó dinero de aquel lado por particionamiento, entonces no te contesto. Prefiero no decirte a decirte una mentira. En una base de datos con consistencia eventual, dice, si no puedo garantizar que no ha habido ningún cambio, te contesto lo que yo sé, aunque puede cambiar. Puede ser que en el futuro eso cambie, pero te contesto. Oye, ¿por qué haríamos eso? ¿Por qué sacrificaríamos la consistencia por la disponibilidad? Resulta que hay una entrevista preciosa en 1999 que le hacen a Jeff Bezos. Él hizo Amazon. Y Jeff Bezos dice, pues voy a hacer una tienda de libros por internet. Y todos, ¡ja, ja, ja! Estás como operado el cerebro. ¿Y crees que va a funcionar? Sí, va a funcionar y va a ser enorme. ¿Y cómo ves Amazon en 20 años? Dice, en 20 años Amazon te va a vender cepillos de dientes, te va a vender carros, te va a vender computadoras, lo que tú quieras. Te lo va a poner en tu casa. ¡Ja, ja, ja! Imagínate. Lo que él planea hacer es una tienda a nivel mundial. Es el primer sistema de cómputo que funciona a nivel global 24%. Está atendiendo a toda la humanidad al mismo tiempo, todos los días, todo el día. Y lo que descubre Amazon, la gente que está armando esto, Werner Vogels, que soy bien fan de ese señor. Es más, aquí viene Werner. Sí, aquí viene Werner Vogels. Tomen notas como Werner. Él es el CTO de AWS, es el cerebro atrás de AWS.
Lo que descubren es que las bases de datos no soportan eso. Su base de datos tabular, su Oracle, en su caso era Oracle, no soporta ese tipo de trabajo. No hay forma de hacerlo trabajar. Y entonces, el gran problema es que las bases de datos tabulares escalan verticalmente. Quieren que su base de datos sea más efectiva, como no la pueden particionar, todo tiene que estar en la misma caja. Su única opción es ponerle más procesador, más memoria y más disco duro a su servidor. Eso incrementa el costo exponencialmente. Una máquina del doble de capacidad no cuesta el doble, cuesta 4 veces más. Y si lo quieren duplicar de nuevo otra vez, no cuesta el doble, cuesta 4 veces más. Y hay un límite. De repente llegan a un momento en que no la pueden hacer más grande. En cambio, si ustedes usan consistencia eventual, pueden particionar horizontalmente. Pueden particionar los datos, ¿se acuerdan? Tener varias bases de datos. Entonces ya no necesito hacer máquinas grandes, necesito poner más máquinas. Eso escala linealmente. Tener el doble de máquinas cuesta el doble. Ya. Es práctico, se puede hacer. Esa es la gran maravilla. Y me dicen, ay David, pero ¿de veras no puedes particionar una base de datos tabular? Yo creo que sí podrías. Voy a decir por qué no rápidamente. No, aquí. ¿Se acuerdan de esto? Mi problema es que la relación, cuando tengo el cine aquí, dicen, oye, voy a particionar los cines en varias bases de datos. Los cines rojos acá, los cines verdes acá, los cines amarillos acá. Pero cuando yo quiera relacionarlo con otras tablas, ¿cómo le hago para particionar la otra tabla? Porque la otra tabla tiene que hablar con todas. Entonces, o replico los datos, o cómo divido los datos, no se puede. Como dividir los datos en varias tablas, no hay una forma fácil de particionar los datos entre todas las tablas. Eso es lo que me impide el particionar, el escalamiento horizontal en bases de datos tabulares. Moraleja, para yo poder hacer consistencia eventual, necesito otras formas de organizar los datos en la base de datos. Esos son las bases de datos no SQL, que el nombre se me hace horrible. Me acuerdo en prepa, en lógica, que me decían, no defines las cosas con un negativo. Efectivamente, muchas de estas bases de datos soportan el lenguaje SQL. Standard Query Language, lo soportan. No es que no sean SQL, son no tabulares. Es otra cosa muy diferente. Obedecen otros esquemas de almacenamiento de datos. Entonces, no SQL es un nombre horrible. Ok. Experiencia eventual, escalamiento. Ok. ¿Cómo funciona? ¿Cómo son esas bases de datos no tabulares? Vamos a ir una por una. Bueno, dudas hasta ahorita. ¿Ahorita hace sentido lo que le estoy diciendo? Oye, moraleja, entonces ya no hay que usar bases de datos tabulares. De hecho, hay cosas en que las bases de datos tabulares son buenísimas. Y es cuando necesitan consistencia firme. Cuando de veras la consistencia es vital, úsenlas. Oye, David, ¿y cuándo no es vital la consistencia? Imagínense que ustedes son Amazon. Han comprado cosas en Amazon. Imagínense todo el planeta ha comprado cosas en Amazon. ¿Les ha pasado que ustedes compran y hasta después les dicen, es que ya no hay inventario? ¿Han notado que les dice, estamos revisando tu compra con el inventario y te avisamos cuando esté? ¿O que te cobran hasta después? Porque lo que dijo Amazon es, te voy a decir que sí. En vez de que tú me compres algo y yo diga, ahorita no me contesta el sistema de inventarios, no sé si hay o no,
y te diga, perdone, ahorita no sabemos si hay inventario o no, no le vendo nada, tú dile que sí. Regla 1 de los Ferengi, agárrale su dinero. Eso es de Star Trek. Tú dile que sí y luego averiguamos. Eso es consistencia eventual. Eso es lo que hizo Amazon. Oye, me interesa más ahorita decirte que sí y venderte y eventualmente revisar el inventario. Oye, y a lo mejor vendo de más, sí, pero vendo. Me interesa más vender que ser muy estricto en si hay o no hay inventario. Eso es consistencia eventual y sirve para muchos sistemas. En muchos sistemas puedo comprometer un poco la consistencia con tal de tener disponibilidad. Imagínense un cajero, me está pidiendo su saldo. Oye, ahorita no puedo garantizar que el saldo es correcto. Está bien, no importa, dile el saldo que tienes. Oye, ¿quieres retirar dinero? Ahí sí quiero consistencia firme. Pero decirte tu saldo te lo digo. De todas maneras, hoy te puedo dar tu saldo que es consistente y en un segundo sacan dinero, pues ese saldo ya no es válido. No importa, puedo darme ese lujito, con tal de ser disponible, con tal de contestar. Ese es el compromiso que tenemos que hacer en el sistema. Llave valor. Ustedes iban a hablar conmigo cuando diseñaba bases de datos. Y me decían, David, ¿cuál es el secreto de las bases de datos tabulares? ¿Cómo hago que mi sistema corra bien? Les voy a decir algo, bases de datos tabulares viví de eso, comía de eso, mis hijos comían de eso. Me gustaba mucho hacerlo, esos diagramas, entidad-relación, hace muchos años, y todavía lo veo aquí en mi mente. Un diagrama entidad-relación impreso y pegado así con Durex. 547 tablas. Todas relacionadas. Una obra de arte. Para mí es triste porque la mayoría de la humanidad veía eso y decía, pues hay un montón de cajitas y un montón de líneas. Era una obra de arte, ese esquema de interpretación. Tenías que entenderlo. Es como si dijeras, todos son ciegos y yo veo la pintura, es bellísima y no les puedo explicar qué están viendo ahí. Al día de hoy, si tengo que diseñar una base de datos tabular, hay pedacitos de ese esquema que me robo, porque eran preciosos. ¿Cuál es el problema de ese esquema? Y de hecho, ¿por qué me llevaron a mí como consultor? Porque no funcionaba. ¿Por qué? Porque lo implementaron en Visual Fox Pro. Y el que no se rían significa que nunca usaron Visual Fox Pro. ¿De acuerdo? Pero es como decir, diseñé un supercarro y luego lo construí con madera. O sea, la implementación importa, ¿de acuerdo? El diseño es importante, pero la implementación también participa. Puede estar muy bien diseñado, pero si no lo implementaste bien, no funciona. Y por eso nos llevaron, porque era precioso. Y que, señores, su esquema es una maravilla, pero la cosa con la que lo hicieron no sirve. ¿Cuál es el secreto para que funcionara? El secreto para que funcione es que tengan una llave primaria y sus consultas vayan a esa llave primaria. Es la forma más fácil de accesar un dato en una base de datos tabular. Siempre quieren que su consulta le pegue a la llave primaria de la tabla. Se responde lo más rápido posible. Y mucho de lo que hacemos en ese diseño de base de datos es cómo garantizo que siempre que busquen algo sea la llave primaria. Y no se puede, siempre tienes que decir, bueno, en estos casos no, y aquí como lo disfrazo, bla, bla, bla. Bueno, resulta que a alguien se le ocurrió decir, vamos a hacer una base de datos que sí haga eso. Es una base de datos donde hay una llave primaria y todo lo demás está sujeto a esa llave primaria. Y no hay tablas, no hay relaciones, todo es la llave primaria. Y a esas bases de datos les llamamos llave valor. ¿Por qué? Porque todo lo que haces es decirle, dame esta llave y te regresa un valor. ¿Y eso de qué sirve? Son rapidísimas.
son ridículamente rápidas. ¿Quieren hacer un sistema veloz? Están usando una base de datos llave valor. Oye, pero lo que me trae la llave no necesariamente es un dato. Puede ser un dato, puede ser una cadena, un número, un verdadero o falso, pero también puede ser una lista ligada, también puede ser un mapa de hash, también puede ser una lista de cadenas, también puede ser un objeto geográfico, también puede ser un objeto binario grande. Lo que esa llave les trae puede variar. Y en el caso de algunos manejadores, le pueden decir, quiero que a esta llave le agregues un valor a la lista, o quiero que a esta llave le quites un valor a la lista, o quiero que a esta llave le pongas un campo en el mapa. Puedes hacer cosas impresionantes con una llave, con una base de datos llave valor, y son rapidísimas. Y ahorita vamos a ver por qué. Un pequeño comentario. Tal vez conozcas a Torejito. ¿A quién? Torejito. Torejito. Torejito, así se llama en Telegram. Él es un ayudante de la facultad. Y él hace un operativo, y justo lo que nos pide en ese material es hacer de cero un caché. ¿Ah? Un caché de memoria es una base de datos llave valor. ¿Y por qué son cachés? De hecho, muchos usan esto como cachés, porque son muy rápidas. Olvidé algo. ¿Alguien trae un folder? Necesito un folder, pues, si no, se para la plática. Ah, ahí está el folder, muchas gracias. Déjamelo así, no lo voy a romper, te lo prometo. Pues sí, necesito tus hojas. Gracias. Prometo no leerlas. Vamos a la que sigue. Bases de datos documentales. Estas me encantan. ¿Se acuerdan ese primer día que me cachetearon y me dijeron, no SQL, consistencia eventual? Me estaban hablando de una base de datos que se llama DynamoDB. De todo lo que he aprendido en nube, lo que más me ha gustado es DynamoDB. Porque ese día dije, están diciendo tarugadas. ¿Cómo van a decir que una base de datos no relacional? ¿Cómo van a decir que no son tabulares? ¿Cómo va a decir consistencia eventual? Ese DynamoDB no les creo, no sé qué es. Me puse a estudiar DynamoDB como el reto de a ver cómo es eso de que no necesito usar una base de datos tabular. Me fascinó, me encantó. De hecho, una de mis primeras charlas de nube fue sobre DynamoDB. Y se llamaba explicándole DynamoDB a expertos de bases de datos SQL. Porque era, fíjense, sí es cierto, tienen razón. Ahí va cómo funciona esto. Y me encanta la explicación. Hace mucho tiempo no existían las computadoras, pero sí existían las bases de datos. La gente tenía que organizarse, la gente tenía que guardar registros. De todas formas, aunque no hubiera computadoras. ¿Y cómo lo hacían? Con papel. Y ahí, si algún día les interesa, les cuento cómo era el proceso de inscripciones aquí en la UNAM antes que hubiera computadoras. Era una maravilla. O sea, imagínense, inscribir a la gente de la facultad sin computadoras. ¿Cómo lo harían? Tenían un sistema que funcionaba y era bueno. Ok. ¿Cómo se almacenan los datos en la vida real? Yo empecé trabajando aquí en escuelas, mucho pienso en escuelas. Viene alguien a inscribirse a la escuela, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué le pido? Pues, acta de nacimiento, copia de la cartilla de vacunación, un permiso de los papás, foto del niño. ¿Y qué hago con todo eso? Agarro un folder, le pongo su nombre y pongo todo aquí. Oye, pero la foto es una foto, es una imagen gráfica.
Oye, la cartilla de vacunación es una cosita así de este tamaño, no es tamaño carta. Oye, la acta de nacimiento es oficio, es más grande. La doblo y la meto. Empiezan las clases, oye, ya llenamos la boleta, ya tenemos calificaciones del primer semestre. ¿Qué hacemos con la boleta? Estamos aquí. Oye, se portó mal, le jaló el cabello a la niña, ¿qué hacemos con... Caballero, ¿qué hacemos con el reporte? Hacen ahí la hoja de... Le jaló el cabello a la chica que le gusta. Lo metemos en el fondo. Oye, hizo un dibujo de que está matando al gato. Eso hay que guardarlo en su expediente. ¿Qué hacemos con el dibujo que es otra imagen ya? La metemos en el folder. Todo lo metemos en el folder. No importa qué tipo de dato es, no importa si hay muchos reportes o no tiene reportes, no importa si son gráficos o si son textos o si son tablas, lo metemos en el folder con su nombre. ¿Y luego qué hacemos con este folder? Lo metemos en un cajón. ¿De acuerdo? ¿Y qué hacemos con ese cajón? Pues a lo mejor decimos, ok, el primero A, todos los folders de los niños del primero A van en ese cajón. Primero B, otro cajón. Primero C, otro cajón. ¿Qué pasa si se llena el cajón del primero A? Si yo empiezo a meter folders y de repente digo, ya no cabe otro folder. ¿Qué hacemos? Agarro otro cajón y ¿cómo organizo eso? ¿Cómo sé qué folders meter en un cajón y en el otro cajón? Pues quiero ponerle algún tipo de orden. Voy a dar otro ejemplo. Los ordeno por orden alfabético. ¿De acuerdo? Tengo un cajón A, un cajón B, un cajón C. ¿Qué pasa si se llena el cajón de A? Agarro otro cajón A. ¿Cuáles pongo en el primer cajón A? Pero, ¿cómo escojo si lo meto en el primer cajón o en el segundo cajón? Por la segunda letra. Digo, este cajón es de la AA a la AL y este es de la AM a la AZ. Entonces yo rápidamente sé, Salmazana va en el primer cajón. ¿Vale? Entonces, Azura, pues va en el segundo cajón. ¿Y eso qué me ayuda? Hoy necesito el expediente de David Sol. ¿Dónde va a estar? En la D. Voy al cajón de D. Aquí está. No importa el número de folders que tengan, el acceso es O1. Es igual de rápido. Porque yo sé en qué cajón está de inmediato. Eso de dividir los cajones es particionamiento. Es el escalamiento horizontal. Yo puedo escalar al infinito, puedo hacer el número de cajones que quiera. Puedo usar 3 letras, A, M. Oye, ya se llenó, puedo partir en 4 letras, puedo partir en 1000 letras si quiero. Puedo dividir en el número de cajones que quiera y mi tiempo de acceso es O1. ¿Cuál es el truco que tuve que desnormalizar? Cuando hacíamos bases de datos tabulares para sistemas grandes, el truco que nadie te decía es, si quieres que funcione, desnormaliza. Eso que dijo Cot, no lo hagas. Pon los datos juntos. ¿Eso qué significa? Que duplicas datos. Sí, pero garantizo que el acceso es de inmediato. Mi sistema es muy rápido. Y puedo particionarlo, puedo hacer escalamiento horizontal. Por eso usamos esos folders. Por eso la gente usaba folders. Oye, David, ¿pero qué pasaba si yo tenía los cajones por grado, pero también quería tener los datos por familia? Todos los expedientes de una familia y de otra familia y de otra familia. Al mismo tiempo, ¿cómo le hago si el folder
pues solo puede estar en un lado. Ojo, podrías decir, ah, bueno, son estas personas, verlos a buscar del otro lado, pero hay otra estrategia que se usaba antes. Otra estrategia, es lo que él dice, hacer índices. Hay otra. Cuando yo era niño, se vendía mucho y había un montón y uno como niño jugaba mucho con papel carbón. No sé si a ustedes les tocó. A mí me encantaba ir al banco y habían los formatos de banco y traían varias copias y entonces escribías y se hacía el dibujito atrás. ¿Por qué se usaba ese papel carbón? Porque hacíamos copias. Entonces lo que hago es tengo el folder, le saco una copia y una la tengo por orden alfabético y la otra la tengo por familia. Y si necesito hacer un cambio, lo tengo que hacer en los dos lados. Y puede ser que haya errores, que no sea consistente. ¿Se acuerdan de la consistencia eventual? Esa es la consistencia eventual, pero esa es la solución. Hago copias del folder. Oye, pero desperdicio espacio. Muchísimas gracias. Sí, pero no me importa. Pero les voy a dar un secreto. Espacio hay mucho. Pueden comprar discos duros, pueden comprar RAM. Hay un montón. Tiempo, no. Tiempo es un recurso finito. Es más valioso el tiempo que el espacio. Entonces me importa que mi sistema... Ay, ya me brinqué a columnar. No, no es columnar. Quédense aquí en documento. Es más importante que mi sistema responda rápido a que mi sistema ahorre espacio. A veces, hay casos y hay casos, ¿de acuerdo? Pero en muchos sistemas, consistencia eventual y bases de datos documentales me ayudan a que el sistema sea más rápido. Y eso es valiosísimo. Por ejemplo, podría ser que el sistema o la parte que esté funcionando no es excluido. Y que la copia esté en el suelo. Sí, sí. Y entonces empiezas a hacer bases de datos, bueno, sistemas con bases de datos híbridas. De hecho, y digamos, nos adelantamos un poquito, pero tienes toda la razón. Mi sistema usa una base de datos llave valor para algunas cosas que tiene que responder de inmediato. Y usa bases de datos documentales para guardar la información. Y usa bases de datos tabulares que son buenísimas para consultas, para hacer consultas abiertas. Y uso bases de datos columnares para análisis de datos. Cuando quiero analizar grandes volúmenes de datos, sacar el resumen de ventas del trimestre, uso este tipo de bases de datos. Entonces mi sistema tiene diferentes bases de datos para diferentes necesidades. Te acabas de adelantar al final de la charla. Oye, cuando queremos hacer OLAP, análisis masivo de datos, me conviene usar bases de datos columnares. Oye, ¿qué es una base de datos columnar? Si ustedes agarran el microscopio y ven una base de datos tabular, en el disco duro está escrito primero el primer registro, luego el segundo, luego el tercero, luego el cuarto. Los datos de cada registro están juntos en el disco duro, porque supongo que cuando me pidan los datos, me van a pedir los datos de un registro. Entonces quiero ir al disco duro y sacarlos de un jalón. ¿Se acuerdan que es lento el disco duro? Con todo y que son mucho más rápidos, siguen siendo mucho más lentos que el procesador. Me conviene que al leer de disco jale todo lo que necesito. Oye, pero cuando hago análisis masivo de datos, pues lo que quiero es saber todas las ventas, los números. No me importa realmente otro tipo de detalles. Quiero saber esa columna nada más, la que voy a sumar, la que voy a sacar el promedio. Entonces, lo que hacen las columnares es que almacenan las cosas por los valores de cada columna. Encuentran todos los nombres juntos, todos los productos juntos, todas las ventas juntas.
Eso sí, tiene dos ventajas. La primera es que cuando les piden el total o la suma de algo, ahora sí me siento bien honrado. ¡Ay, caballero! Los leo de jalón. No tengo que estar jalando de 1000 lados. Esa era una pesadilla en las bases de datos tabulares. Que me decían, tráeme ciertos valores, tenía que leer uno de aquí, uno de acá del disco duro. Porque era lentísimo. Si tenía que empezar a hacer eso, a picar datos de varios lados, era muy lento. Con la columnar me jala los datos de golpe. Es muy rápido. Y ahí les va la segunda. Gran ventaja. Imagínense que quieren comprimir los datos. Si los tienen por renglón, no comprimen tan bien porque los datos no son iguales. Pero si los almacenan por columna, si comprimen los datos, se comprimen impresionantemente bien. Porque en un lado tienen puras fechas, en otro lado tienen puras cadenas, en otro lado tienen puros números. Entonces se comprimen precioso. Entonces, bases de datos enormes, si están hablando aquí de bases de datos de terabytes, de petabytes, las comprimen. Y al comprimirlas, ahorran consultas al disco. O sea, aceleran el análisis. En vez de pasar días corriendo un reporte, lo pueden correr en minutos. Esa es la gran ventaja de las bases de datos columnares. Ok. Algo no le gustó a esto. Ahí va. Bases de datos de grafos. Ok, las bases de datos tabulares, pues tenemos entidades. Las tablas corresponden a entidades, corresponden a cosas. Alumno, salón, materia, clase. Y hay un campito en cada tabla que hace referencia a la otra tabla. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante son las entidades. Las relaciones son así como un detallito extra. Oye, y si quiero guardar datos sobre esa relación, dices, oye, ¿y eso cuándo sucede? Ah, imagínate que estoy guardando datos de una familia. Entonces, hay personas, y una persona soy yo, y otra persona es mi hijo, y otra persona es mi nieto. Son los 3 registros en la tabla. Pero la relación, ese campito, va de persona a persona. No es una relación a otra tabla, es una relación a la misma tabla. Pero no es lo mismo la relación mía con mi hijo que la relación mía con mi nieto, aunque se ven igual en el diagrama. Si yo veo el campo dice, pues dame la relación a la otra persona. Pero necesito saber si la otra persona es mi hijo o la otra persona es mi nieto. Aunque es la misma cosa, no es la misma cosa. Necesito guardar datos de la relación. Entonces inventamos algo que se llamaban entidades asociativas. Le empezamos a dar las vueltas ahí en las bases de datos tabulares. Eran soluciones no tan óptimas. Funcionaba, sí, más o menos. ¿Por qué? Porque si quería hacer una consulta, de repente es muy difícil decirle en una relación de ese tipo, en una base de datos tabular, búscame los descendientes de alguien. Chin, pues es que tendría que buscar la relación de él con otros y luego de estos con otros, pero no lo puedo hacer de un jalón y no lo puedo hacer iterativo en SQL. Te empieza a meter ahí en unos problemas terribles. Ah, existen bases de datos que sí te dejan hacer eso. Las bases de datos de grafos, lo importante son las relaciones. En vez de que la relación sea, sí, también tengo relaciones, la relación es lo importante. Y sí, por cierto, hay entidades. Pero realmente lo que quiero guardar es la relación. Porque mis consultas y lo que voy a analizar y lo que quiero saber son relaciones. Mucho presumen que redes sociales usan este tipo de bases de datos para saber
¿Cómo sé quiénes son las personas que son amigos de este cuate? O que son amigos hasta en tercer nivel de esta persona. Con estas bases de datos sale de volar. Ahí va la anécdota para que cuenten en su casa, para que digan, ¿no? Cuando les diga a su abuelita, oye, ¿qué hiciste hoy? Hoy aprendí algo muy interesante. La base de datos más grande del mundo es una base de datos de grafos. ¿Cuál es? Más grande que cualquier red social. Es más grande que eso. Es más grande que Wikipedia. Vas por el camino correcto, pero es más grande que Wikipedia. No, es más grande que el educativo. De hecho, Google es famoso porque lo que hizo fue un motor de búsqueda de esa base de datos. La www, el World Wide Web, es una base de datos de grafos. Toda la Internet, todo Wikipedia, todas las redes sociales son parte de lo que ahora le llaman la Internet, que realmente es el World Wide Web. Internet es más grande que eso. Es una base de datos de grafos, donde estamos tirando relaciones entre páginas. Es una base de datos muy laxa, tiene una consistencia horrible, pero es una base de datos y funciona, y mucha gente la usa y es muy útil. Y es la base de datos más grande del planeta. Entonces, esta que suena, ay, ¿quién usa eso? Todos los días la estamos usando. Exactamente. Muy bien. Oye, ¿y hay otros tipos? Sí. Podríamos estar aquí días hablando de luego fenómenos raros de bases de datos. Sí. ¿Cuál es el punto? Tienen usos muy específicos. Pero son muy útiles. Bases de datos de serie de tiempo. Son muy buenas cuando quieren guardar una bitácora, cuando están guardando un sensor, ¿no? Quiero guardar datos de un sensor y me interesa poder consultar promedios, sumarios, y que no me importa si se pierde un valor. Oye, ¿lo puedo hacer una tabular o lo puedo hacer una llave de valor? Sí, pero hay bases de datos diseñadas para ello. Como Prometheus, por ejemplo, yo puse InfluxDB. Hay almacenamiento de objetos, S3 en AWS. Se los juro, tengo una playera con S3, la octava maravilla del mundo. Es una maravilla S3. S3 es un servicio para almacenar datos en la nube. Y me acuerdo cuando empiezo con nube, ¿no? Me dicen, es que en una cubeta tú puedes guardar archivos, pero aquí le llaman objetos. Y cada objeto, lo más que puede ser es 5 teras de tamaño. Ahora ya es 50. En mi época eran 5. 50 teras de tamaño. Y ahí me ven a mí novato, ¿no? Oigan, ¿y cuánto es el espacio máximo que soporta una cubeta? Y así como que se me quedaban viendo. Pues 5 teras por objeto. No, sí, pero ¿cuántos objetos puedo guardar? Pues los que quieras. ¿Perdón? Sí, tú échale. Tú échale objetos, no se llena. Yo que viví la época de estamos contando bytes, porque eran muy caros, siempre estabas tratando de que te dijeran, pues los que quieras, no se va a acabar esto. Me voló la cabeza. Eso es S3. ¿Cuántos datos quieren almacenar? Pueden. Nunca se lo van a acabar. Y me acuerdo alguna vez conecté un EFS por ahí en Linux y le dices, ¿cuánto espacio libre tiene? Sale un numerote así que parece serie de un estéreo, ¿no? Que son 8 exabytes. Y dices, ay, ¿a poco 8 exabytes? Te dicen, no, lo que pasa es que Linux lo más que soporta es 8 exabytes. Pero tú podrías echarle más si quieres. Eso es nube. Eso es S3, es una maravilla. Hay bases de datos de búsqueda.
Oye, quiero meterle texto y quiero buscar palabras en el texto. Oye, quiero que me encuentres una frase o algo similar a una frase en una biblioteca. Elasticsearch. Hay varias bases de datos que lo que hacen es eso. Búsquedas por proximidad de palabras, búsquedas semánticas. Entonces son muy buenas cuando tienen una base de conocimiento y quieren estar buscando ahí. Es lo que usas en las bibliotecas. De hecho, una de mis primeras chambas fue en una biblioteca y yo usaba ese tipo de bases de datos. O las nuevas, las bases de datos vectoriales. Las usamos para inteligencia artificial. En inteligencia artificial, simplificándolo un poquito, cada cosa, cada entidad, cada token, dirían ellos, se mapea como un punto en un espacio multidimensional. Como si dijeran, punto, aquí está, y entonces a la hora de que están haciendo inferencia, tienen que buscar cosas que estén cerca de ese punto en el espacio multidimensional. Lo hacen con una base de datos y son bases de datos específicas para hacer eso. Son bases de datos especializadas en buscar proximidad de puntos geométricos en espacios multidimensionales. Pero son bytes, tienen que guardar esos datos, tienen que consultar esos datos. Solo el cómo almacenan la información es muy específica para ese uso. Por favor, hazme el honor. ¿Qué dice? ¿Estás como yo, ciego? Pues paste para acá, te lo ganaste a pulso. Te lo ganaste a pulso decir el resumen de la charla. Si algo se tiene que llevar de aquí es eso. ¿Qué es? Exacto. En mi época, allá en el Neolítico, usábamos bases de datos tabulares porque las bases de datos eran muy caras. Comprar la licencia de Oracle, de SQL Server, es caro. Es un compromiso fuerte. Si yo iba con mi jefe y le decía, oye, cómprame otra base de datos porque quiero usarla en este pedacito, se reía de mí. Como decía un maestro mío, no te lo va a decir, pero lo va a pensar. Entonces teníamos que sobrevivir con bases de datos tabulares. Solo íbamos a tener una. La base de datos tabular tiene una ventaja, es muy flexible. Pueden hacer muchas cosas con ella. Aunque no sea eficiente, pueden hacer muchas cosas. Pueden darle mucho la vuelta. Y como solo íbamos a tener una, pues usábamos esa. Ahora ya podemos tener varias. Ahora nuestros sistemas pueden usar varias bases de datos distintas. Cada una para un pedazo diferente del sistema. Esa es la gran ventaja. Eso es lo que tienen que hacer. Y los dejo también con una frase de Linus, de Santo Linus, y olvidé las estampitas de Santo Linus, que dice, los malos programadores se preocupan por el código, los buenos programadores se preocupan por los datos. Que te diste cuenta desde antes. Muy bien. Muy bien. Si quieren la presentación, la encuentran ahí. Entonces, la otra moraleja, sí, pueden pasar años estudiando bases de datos y no acabar con todas. Sí, puede pasar. ¿Listos? Los invito pues al grupo de pseudociencias. Si no están inscritos, ahí se pueden inscribir, se enteran de todos los eventos que organizan sus compañeros. Sí, ese es el calendario. Bueno, qué enojones son, ¿no? Los que se conectan ahí a pseudociencias. Sí, no los pegan. ¿Sienten que tienen mucho trabajo en la escuela? Créanme, ahora los que trabajamos decimos, ¿te acuerdas cuando tenías 2 meses de vacaciones? Sí.
y que decías, ay, tan poquitas vacaciones tengo. Espérense al rato cómo les va a ir. Bueno, estos caballeros, encima de todo lo que hacen, todo lo que tienen que hacer, tareas, trabajos, prácticas, encima de eso se voluntarian para llevar un grupo, una comunidad. Entonces apóyenlos, péguense con ellos, díganles en qué te ayudamos, cómo participo. Vale mucho la pena. Cuando salen allá afuera y mandan su currículum y están buscando trabajo, ahí les va un tip. Tú dices, estoy buscando a alguien que trabaje conmigo, te llegan 50 currículums y todos son iguales. Es difícil escoger, tú los ves y dices, santo Dios. Pues no sé, todos son la misma cosa, todos estudiaron, todos son muy buenos, todos sacan buenas calificaciones, todos tienen experiencia, o no la tienen, lo que sea, pero todos son iguales. Y de repente un currículum dice, adivina qué, yo fui voluntario para organizar una comunidad. Eso me dice que es voluntario, que se motiva, que hace cosas extra, que trabaja en equipo, que sabe trabajar con otros, que no necesita que le estén diciendo qué hacer, que puede organizarse con los demás. Es algo muy valioso profesionalmente y como personas y como sociedad, el podernos organizar entre nosotros sin que haya un jefe y el jefe te diga qué hacer es algo valiosísimo. Y no solo laboralmente, también como sociedad. También los invito, pues yo participo mucho con AWS, al Cloud Club de la UNAM. Ahí luego espero que me inviten allá. En teoría lo que trabajo ahora es nube. También péguense con ellos, vale la pena, aprende uno mucho. Ahí luego les pueden contar que también son ellos. Muchos de los que estamos organizando el Cloud Club estamos en Sudor y viceversa. Así de bien les fue que hasta están haciendo más comunidad. Si os imagínense que también sale. Y luego, pues tenemos Ajolotes en la Nube, que es la comunidad de Ciudad de México de AWS. Oye, entonces va puro profesional. No, también van estudiantes y nos encanta que vaya gente joven. Luego los viejitos ya estamos todos amargados. Nos gusta ver la ilusión, nos gusta ver los sueños antes que se destruyan. Los invito a participar, se pone muy bien, muy divertido. Y los invito también a la comunidad que sí en este sí organizo, que es Python Ciudad de México. Python es un lenguaje con mucho éxito últimamente. La gente ahí es maravillosa, la verdad es que de mis mejores amigos son de allá. Tenemos Python. Luego tenemos Rust. No puse Elixir, perdón. Acá tenemos al organizador de la comunidad de Elixir. Hablen con él. Les va a sonar broma. Pero ¿cuántas maestrías tienes? Nada más, ¿verdad? Dos sí está cañón, ¿eh? Trae un nivel técnico bestial. Y habla de un lenguaje, obviamente, que se llama Elixir. El otro que estoy tratando de aprender es Rust. Un lenguaje muy bueno. Esta comunidad es más chiquita como Elixir, pero traen unos niveles técnicos espectaculares. O sea, es gente impresionante. Bueno, algo se te pega si vas a... Y pues eso es todo. SQR son mis datos, por si me quieren mandar un mensaje. Quejas, sugerencias, invitaciones al cine. Me gusta mucho el cine. Y pues muchas gracias por estar aquí. Espero que se hayan divertido. ¿Preguntas? ¿Te gustaría hacer alguna pregunta? ¿Cuántos van a regalar? Preguntas son para ustedes. Pero, dos. Ok, preguntas. Primera, ¿perdón? Sí, claro. Ahí está. Ahí está mi LinkedIn. Soy muy aburrido.
puras cosas de computación, pero ahí luego pongo, va a haber meetup de esto, meetup de aquello, o noticias. Es lo único que hago. Soy malo para las redes sociales, de pura computación, eso que les dije de pura computación. Es pura computación. Ok. Tomen notas como Warner. Me sigue gustando el papel a mí. Me dijeron que hay un lugar ahí en Brasil que todavía hay árboles que se pueden acabar. Primera pregunta. ¿Qué significa CAP en el teorema CAP? ¿Manos? No, particionamiento sí. Confiabilidad tiene otro nombre. Disponibilidad. Entonces, availability, sí. Consistencia, que es confiabilidad, y particionamiento. Muy bien, pero ya estabas. Muy bien, muy bien. Segunda pregunta. Base de datos. Ok, ¿quieren una fácil o difícil? Alcen mano, porque va a ser fácil. ¿Qué tipo de base de datos es la base de datos más grande del mundo? Ah, no, tú eres grande. Ustedes dejan los jóvenes. Todo se gana por eso. De grafos. Muy bien. ¿Y cuál es? Lo que llamamos Internet, que es la World Wide Web. Si alguna vez se preguntaron por qué es www. Lo que sea, porque en mi época había otras cosas. Había Telnet, había FTP, había Gopher. El www era uno de los servicios de Internet, que es uno de los servicios de Internet. Hay otros. Muy bien. Muchas gracias, David. Mire. ¿Tienes un certificado? Muchas gracias, muy amables. Gracias por invitarme. Ay, no, ya tengo mi fin de ciudad.